4 y un minuto, dice 4 ahí abajo. A ver, chicos, ¿cuántos somos? 106. Vamos, chicos, que empieza, ¿eh? Ahora yo veo a los chicos tomando mate y me acuerdo las clases cuando los chicos me daban mate. Nunca más va a volver eso. No. Podemos llegar a clases presenciales, pero mate compartido. No, es más, vos ves a alguien que por ahí comparte y decís, ¡ay, qué raro! 4 y 1. Bueno, como siempre, como les decía el otro día, la idea es que me corten cuando surja algo. Cualquier pregunta que quieran hacer, algo que no entiendan, que no estén de acuerdo. Y vamos a tratar de hacer 2 partes de 45 minutos, descansar un poquito en el medio y después seguir. Pero lo ideal es que vayamos interactuando. Hoy vamos a hablar de shock. En general, ¿ustedes tienen ideas qué es shock? Díganme. Una situación de inestabilidad hemodinámica por la hipoperfusión tisular. Bueno, algo de eso. ¿Y es común? ¿Es una patología común? ¿O es algo más o menos raro? ¿No crees que sea común? No creo. Bueno, está bien. Depende del área donde estás. Si estás en la sala de emergencia o de terapia, yo creo que debe ser común ver casos así todo el tiempo. O traumatismos y demás. Bueno, hoy vamos a tratar de que ustedes se vayan con una idea de qué es el shock, de cuáles son los tipos de shock, cómo se tratan, para que entiendan que es una patología absolutamente prevalente en cualquier medio hospitalario y que el tratamiento exige una serie de conocimientos y una acción con mucha puntualidad, muy agresiva e inmediata. La definición de shock es muy discutida y van a encontrar múltiples definiciones, pero a mí me parece que la más abarcativa, la definición que a mí me gusta dar, es que el shock es la incapacidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno. En consecuencia, el metabolismo se desarrolla en condiciones anaeróbicas. Y lo que signa el shock no es ningún patrón cardiovascular, ninguna característica hemodinámica, sino precisamente que el metabolismo es anaeróbico. Incluso un paciente puede estar normotenso, con un volumen minuto cardíaco normal, y estar en estado de shock. Y a mí me gustaría empezar discutiendo el shock con unos experimentos muy sencillos que hicieron hace más de 50 años Crowell y Smith, porque estos experimentos son generalizables a todo tipo de shock y nos dan una idea extraordinaria no solamente de la fisiopatología, sino que sientan las bases para lo agresivo que debe ser el tratamiento. En estos experimentos a un grupo de animales se los tenía intubados y ventilados mecánicamente con necesidades metabólicas constantes y se le provocaba un sangrado. El sangrado obviamente disminuía la precarga ventricular, el volumen minuto cardíaco y el transporte de oxígeno a los tejidos. El transporte de oxígeno a los tejidos, y este es un concepto muy importante. El transporte de oxígeno es la cantidad de oxígeno que está disponible en la circulación sistémica en la unidad de tiempo. Y el transporte o disponibilidad de oxígeno es el producto
del volumen minuto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. A su vez, el contenido arterial de oxígeno es la suma del oxígeno transportado por la hemoglobina y el oxígeno disuelto. El oxígeno transportado por la hemoglobina es la concentración de hemoglobina por 1.34 por la saturación de oxígeno. Y el oxígeno disuelto, esto es ley de Henry, es la presión parcial de oxígeno multiplicado por su coeficiente de solubilidad, que es 0.0031. De modo que este concepto de transporte o disponibilidad de oxígeno sistémico involucra la contribución del sistema cardiovascular, del sistema hematopoyético, del sistema respiratorio a la oxigenación tisular. Bueno, yo les contaba que en estos experimentos se disminuía el transporte de oxígeno por un sangrado. Cuando el transporte de oxígeno disminuía a un punto tal que los aumentos de la extracción de oxígeno eran incapaces de mantener el consumo de oxígeno constante, se establecía una deuda de oxígeno. Una deuda de oxígeno que se mantenía en el tiempo. La deuda de oxígeno está cuantificada por el área bajo la curva por debajo del consumo de oxígeno basal. Entonces, luego de un tiempo de sangrado, los animales eran retransfundidos, se les reinfundía la sangre. Al darle la sangre nuevamente, se recomponía la volemia, aumentaba el volumen minuto cardíaco, había un aumento del consumo de oxígeno por arriba de los niveles basales, esto se llama repayment, repago de la deuda, y después el consumo de oxígeno regresaba a su condición basal. Y en distintos experimentos modificaban la magnitud de esta deuda de oxígeno. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Sí, genial. Sí, perfecto. Bueno, entonces, después de hacer muchos experimentos con distintas deudas de oxígeno, encontraron que había un momento en que la retransfusión de sangre se acompañaba de la recuperación de todos los animales. Sin embargo, a partir de determinada magnitud de deuda de oxígeno, todos los animales se morían. Y establecieron el concepto de shock irreversible. El shock irreversible depende de una deuda de oxígeno acumulada. Y la deuda de oxígeno no es otra cosa que el daño celular hipóxico. Entonces, si el transporte de oxígeno se mantiene disminuido durante mucho tiempo, se acumula una deuda de oxígeno que resulta en un daño celular hipóxico que ya no se puede restablecer, que es irreversible. Este concepto de shock irreversible también tiene cierta demostración clínica. Por ejemplo, estos son pacientes con una de las formas más frecuentes de shock, una de las formas más frecuentes y que menos se reconoce. El shock perioperatorio, el shock que ocurre en la cirugía. Y de acuerdo a la magnitud de la deuda de oxígeno en la cirugía, los pacientes se recuperan sin problemas, se recuperan con fallos orgánicos o no se recuperan, se mueren. Entonces, la deuda de oxígeno, la hipoxia tisular, tiene una secuela, que son o la muerte. Entonces, la magnitud de la deuda de oxígeno en el manejo terapéutico del shock va a depender de la precocidad y de la agresión con que se haga el tratamiento para restaurar el transporte de oxígeno. Este es un concepto fundamental. Como charlábamos antes,
El shock es extremadamente frecuente. Obviamente, en una emergencia, en una terapia intensiva, van a haber muchas más causas de shock, van a haber muchos más pacientes con shock que en un servicio de clínica médica, pero el shock ocurre en cualquier lugar. Y en distintas estadísticas, la causa más frecuente del shock es el shock séptico. Por ejemplo, en este estudio de pacientes internados en terapia intensiva, un estudio multicéntrico europeo, la tercera parte de los pacientes que entraron a terapia intensiva tuvieron shock, y de esos casi la mitad era shock séptico, era shock vinculado a infecciones. En este otro estudio epidemiológico, casi las 2/3 de los shock son sépticos, son cuadros hemodinámicos vinculados a infecciones graves. Y brevemente les comento también que van a tener una clase de todo esto, pero en términos operativos nosotros definimos sepsis como una infección que produce una respuesta orgánica descontrolada que genera daños orgánicos. En términos operativos, definimos shock como la presencia de un foco infeccioso demostrado o presunto que se acompaña de disfunciones orgánicas. Profe, la sepsis, ese que produce esa disfunción, ¿sería como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Eso sería como lo que desata la sepsis? No, vos sabés que no es así. Hasta hace un tiempo nosotros definíamos sepsis como una infección con respuesta inflamatoria sistémica, pero un número incluso significativo, más del 14% de los cuadros infecciosos graves que cursan con fallos orgánicos pueden no tener respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria más común, es común en la sepsis, es muy frecuente, y cuanto más componentes haya en la respuesta inflamatoria, peor le va a los pacientes. Pero hay pacientes que están gravemente sépticos y que no tienen respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria nosotros habitualmente la cuantificamos clínicamente a través de 4 elementos: taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor de 90, taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una PCO2 arterial menor de 32, leucocitosis o leucopenia, e hipotermia e hipertermia. Entonces, con todos estos criterios decimos que hay respuesta inflamatoria. Pero los pacientes pueden tener sepsis, pueden tener shock séptico y no tener respuesta inflamatoria. Por eso definimos sepsis como la presencia de un foco infeccioso más disfunciones orgánicas. Y al mismo tiempo definimos shock séptico como un paciente que tiene hipotensión arterial, que no responde a la adecuada reposición del volumen intravascular, que requiere drogas vasopresoras para mantener una presión arterial de por lo menos 60-65 milímetros de mercurio, y que además tiene un correlato metabólico que es un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Así definimos shock séptico. Y seguramente muchos de ustedes pensarán que el shock séptico no debe ser frecuente, pero les comento rápidamente una estadística en Estados Unidos que demostró que las muertes por shock séptico en los hospitales son tan frecuentes como la muerte por infarto agudo de miocardio. Entonces, piensen que si eso pasa en el primer mundo, este tema es mucho más grave
en países dependientes como el nuestro, en donde tal vez el principal problema de salud es el hambre y su secuela de desnutrición, que provoca más infecciones e infecciones más graves. Entonces, como resumen de todo esto, el shock es muy común y el shock séptico es la causa más común de shock. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del shock? En definitiva, todas las manifestaciones del shock van a resultar de la hipoperfusión tisular. En primer lugar, vamos a tener hipotensión, pero un paciente que es un hipertenso previo puede estar normotenso y tener shock. Entonces, si bien la hipotensión, una presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio es habitual, no siempre va a estar presente. Va a haber signos clínicos de hipoperfusión tisular que van a ser trastornos en la perfusión periférica, en la perfusión de la piel, tiempo de relleno capilar enlentecido, livideces, oliguria y alteraciones en el estado de conciencia. Y todo esto con un trasunto metabólico que es la acidosis láctica. Esto, por ejemplo, son las alteraciones de la perfusión de la piel, un paciente con groseras livideces, incluso hay un score de Mottling, de moteado, para cuantificarlo, pero en el examen clínico de los pacientes hay algo que siempre tenemos que hacer, que es la medición del tiempo de relleno capilar, como seguramente aprendieron en semiología. Esto es de un valor extraordinario y siempre tenemos que hacerlo. Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos diferenciar distintos tipos de shock. Algunos que son muy claros, como el shock hipovolémico, donde hay una disminución del volumen intravascular y por lo tanto la disminución de la oxigenación tisular está muy claramente explicada porque la disminución de la precarga disminuye el volumen minuto cardíaco y hay un bajo transporte de oxígeno a los tejidos. Esto ocurre en el sangrado, en la deshidratación extrema, en los grandes quemados, etc. El shock cardiogénico, en donde el shock se explica por una disminución del volumen minuto cardíaco, secundaria a una alteración del músculo miocárdico o alteraciones mecánicas valvulares, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio masivo o una endocarditis con una rotura de una valva. El shock constructivo, que es el más raro de todo, donde hay un obstáculo mecánico. Esto ocurre raramente en un tromboembolismo pulmonar masivo o en un taponamiento pericárdico. Pero sin embargo, el shock distributivo, que paradigmáticamente es el shock séptico, tiene como elemento fisiopatológico primordial las alteraciones del tono vascular, la vasodilatación. En el shock séptico en realidad hay distintos componentes. En el shock séptico siempre hay un componente de hipovolemia, un componente de trastornos de la función miocárdica y un componente de alteraciones del tono vascular. Los pacientes sépticos están regularmente hipovolémicos. Están hipovolémicos por distintos motivos. Por la respuesta inflamatoria, que produce pérdidas insensibles a través de la hiperventilación, de la fiebre, etc. Están hipovolémicos por la misma causa que provocó la sepsis. Por ejemplo, un paciente con una peritonitis que tiene un gran tercer espacio. Pero además hay otro componente que es muy, muy importante, que es el aumento de la permeabilidad vascular. Esto ocurre en cualquier tipo de shock, pero especialmente en el shock séptico. Producto de la respuesta inflamatoria, la permeabilidad vascular aumenta notablemente y hay una pérdida extravascular de albúmina, hay una transudación de albúmina
desde el espacio vascular al extracelular. Por eso, los pacientes graves, esto ocurre en todos los pacientes graves, se tornan rápidamente hipoalbuminémicos. En terapia intensiva, la hipoalbuminemia es un fenómeno casi universal y no es por desnutrición, porque la albúmina tiene una vida media de 3 semanas, es por pérdida extravascular de albúmina. Entonces esto ayuda a la hipoalbuminemia. Y además hay hipovolemia vinculado a secuestro de sangre en el territorio de capacitancia, en el territorio venoso. Pero el componente más importante del shock distributivo, del shock séptico, son las alteraciones en el tono vascular, la disminución de la resistencia periférica. Entonces, estos pacientes habitualmente tienen un volumen minuto cardíaco o incluso normal, un volumen minuto cardíaco normal o incluso elevado, sobre todo después de reponer líquido. Entonces, en el shock hipovolémico, en el cardiogénico, en el obstructivo, es muy sencillo explicar que los pacientes se mueran o que tengan fallos orgánicos, porque hay una disminución del transporte de oxígeno en los tejidos. Pero si en el shock séptico el volumen minuto cardíaco es normal o es elevado, la disponibilidad de oxígeno no está baja. Entonces, ¿por qué a los pacientes en el shock séptico les va peor que en otros tipos de shock, si el transporte de oxígeno no es bajo? Porque esto ocurre más que nada en la microvasculatura. Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Otro concepto muy importante es que cualquier shock, un shock hipovolémico, un shock cardiogénico sostenido en el tiempo y por la respuesta inflamatoria que pone en marcha la hipoxia tisular, termina teniendo un componente distributivo, siendo un shock con vasodilatación. Esto a veces lo van a ver muy comúnmente pacientes con hemorragias graves, una hemorragia digestiva muy grave, en la que cuesta mucho hacer la hemostasia, y en la que finalmente la hemorragia se cohíbe, por ejemplo, con una endoscopía, haciendo un clipado de un vaso que está sangrando, etc. Se normaliza el volumen intravascular y los pacientes siguen requiriendo de vasopresores. ¿Por qué un shock hipovolémico va a requerir vasopresores después que se restauró el tono vascular? Bueno, precisamente porque se ha transformado en un shock con vasodilatación. Bueno, la disfunción cardiovascular en la sepsis puede tener patrones distintos que resultan de interacciones variables entre hipovolemia, alteraciones de la función miocárdica, ya sea en la función sistólica o en la función diastólica, y trastorno del tono vascular. Pero sin lugar a dudas, la vasodilatación es la principal característica del shock séptico y la causa que habitualmente lleva a la muerte. Esto tiene que ver con la activación de múltiples mediadores vasodilatadores, de los cuales tal vez el más emblemático, pero no el único, es el óxido nítrico. Entonces, incluso hay algunas fábulas que están escritas por ahí, de que los pacientes con shock séptico primero tienen un shock caliente, con alto volumen minuto cardíaco, y que después entran en una fase de shock frío, con bajo gasto cardíaco. Esto no existe, esto es una mentira que no tiene ninguna evidencia. Los pacientes con shock séptico se mueren con un volumen minuto que hasta poco antes de la muerte está elevado o muy elevado. Los pacientes, estos son los que se mueren. Incluso tienen volumen minuto cardíaco que es más alto que los sobrevivientes, pero característicamente están vasodilatados. Los pacientes con shock séptico en la mayor parte de los casos se mueren de una vasodilatación progresiva y refractaria, y no de bajo volumen minuto cardíaco. Entonces, ¿por qué se mueren si el volumen minuto cardíaco, el transporte de oxígeno está bien? Y probablemente tenga que ver con que el fenómeno de oxigenación tisular
se hace a nivel de la microcirculación. Depende del pasaje de oxígeno desde los capilares a la mitocondria. Y la microcirculación es un blanco de la respuesta inflamatoria a distintos tipos de shock. Esto que les muestro aquí es una imagen de la microcirculación sublingual. Estas imágenes las tomamos con videomicroscopios, aparatos muy sencillos que no son invasivos, se coloca debajo de la lengua y ustedes pueden ver lo que es la microcirculación. Los vasos más pequeñitos, que miden alrededor de 10 micras de diámetro, son los capilares. Estos vasos más gruesos, que pueden tener entre 20 y 50 micras de diámetro, son vénulas, son los grandes microvasos. Y las características de la microcirculación, como ustedes pueden ver, es una red microcirculatoria con un flujo continuo en los microvasos, en los capilares. Y esto, por supuesto, garantiza la llegada del oxígeno desde los capilares a la mitocondria, donde se hace el proceso final de la fosforilación oxidativa. La microcirculación es un órgano clave del sistema cardiovascular que puede tener un comportamiento muy distinto al de la circulación sistémica. Y la principal función de las múltiples que tiene la microcirculación es garantizar la oxigenación tisular. En los pacientes en shock séptico, aún con una hemodinamia sistémica normal, pueden ocurrir estas cosas. Este es un paciente que solamente tiene flujo en los grandes vasos, en los grandes microvasos, en las vénulas. Todos los capilares están detenidos. Esto es un extremo de la alteración microcirculatoria. Otros pacientes pueden tener una microcirculación normal, como esta. Pero lo que es característico de la microcirculación séptica es esto, la heterogeneidad. Algunos capilares que tienen un flujo normal, otros donde los glóbulos rojos están detenidos en la microcirculación, otros donde el flujo está enlentecido o intermitente. Entonces, esta alteración microcirculatoria es la que parece explicar por qué los pacientes con un volumen minuto cardíaco, con un transporte de oxígeno sistémico normales, hacen tanto fallo multiorgánico y se mueren. Esto por lo menos es una hipótesis. Por eso nosotros hemos definido al shock microcirculatorio, característicamente el shock séptico, como la presencia de hipoperfusión e hipoxia tisulares cuando los flujos sistémicos e incluso regionales se han normalizado. Y en el shock séptico, la mortalidad parece estar vinculada a estas alteraciones microcirculatorias. Bueno, habiendo hecho este enfoque vinculado a la definición, a la epidemiología y a la fisiopatología, ahora nosotros vamos a tratar de hacer un enfoque general del tratamiento del shock. Y vamos a centrarnos en lo hemodinámico. Y como para cualquier patología grave, hay una regla VIP o una regla ABC de la resucitación del shock, en la que se privilegian prioridades. Primero, el mantenimiento de la vía aérea. En segundo lugar, la respiración. Y en tercer término, la circulación. Eso significa que cualquier paciente con shock, excepto que éste revienta rápidamente, tiene que ser intubado y ventilado mecánicamente. Y más adelante, colocarse vías venosas centrales y arteriales. Obviamente yo me voy a centrar en la resucitación cardiovascular, pero hay un tratamiento etiológico del shock que es insoslayable. Si un paciente tiene un shock cardiogénico porque ha hecho un infarto agudo de miocardio, una
revascularización con stent, un procedimiento angioplástico, es crucial para cambiar la mortalidad. Si un paciente tiene un shock hemorrágico, la hemostasia es la medida más importante. Si un paciente tiene un shock séptico, el inmediato comienzo de los antibióticos dentro de la primera hora de la hipotensión es un determinante mayor de la sobrevida de esos pacientes. Nosotros vamos a centrarnos en la reanimación cardiovascular en esta clase. Y para esa reanimación cardiovascular vamos a tener básicamente 3 herramientas: las soluciones, los fluidos, las drogas vasoconstrictoras, vasopresoras, que aumentan el tono vascular, y las drogas inotrópicas que aumentan la contractilidad. La resucitación con fluidos es un componente esencial de cualquier tipo de shock. Y ahora yo no me voy a referir a ningún shock en particular, voy a hablar de algunos conceptos generales, en algunos casos podemos hacer alguna referencia particular. De modo que a mí me gustaría significarles que siempre la resucitación del shock tiene que estar guiada por parámetros fisiológicos. Es muy importante en cualquier tipo de shock determinar el estado fisiológico y en especial el estado de respuesta a fluidos. Como les decía, los fluidos son parte de la resucitación inicial en todo tipo de shock. Tal vez la excepción sea un paciente que tiene shock cardiogénico y que claramente viene con un edema agudo del pulmón. En los otros tipos de shock, los fluidos son inexorables, pero debemos usarlos racionalmente. ¿Qué significa esto? Si nosotros damos una cantidad de fluidos que es insuficiente, esto va a resultar necesariamente en una mayor mortalidad, porque los pacientes van a continuar con la hipoperfusión tisular, con la hipoxia tisular, y esto va a resultar en más fallos orgánicos y posteriormente en la muerte. De modo que la resucitación insuficiente con fluidos está asociada con un mal pronóstico. Sin embargo, si le damos fluidos de más, esto también va a tener consecuencias, porque va a generar sobrecarga del volumen intravascular y edemas. Y los edemas tisulares no son gratuitos, no es que solamente el paciente se hincha, no. Los edemas van a significar, por ejemplo, a nivel microcirculatorio, que la distancia para la difusión del oxígeno desde los capilares a la mitocondria va a estar aumentada y esto va a contribuir a la hipoxia tisular. Va a significar que va a haber más edema pulmonar, más distrés respiratorio, va a haber edema en determinados órganos que va a contribuir al fallo de esos órganos, por ejemplo, a lo que se llama un síndrome compartimental en los órganos que son capsulados. El riñón va a estar con edema y por lo tanto esto va a contribuir a la insuficiencia renal, va a haber hipoperfusión de órganos espláncnicos e incluso va a haber consecuencias a largo plazo. Los pacientes que tienen sobrecarga de volumen van a tener más trastornos motores y van a tener más derivación a cuidados crónicos en el caso de que sobrevivan al shock séptico. Entonces, hay una relación en U entre las complicaciones y la muerte y la cantidad del volumen administrado. Si pasamos poco volumen, a los pacientes les va mal porque siguen con hipoperfusión, con hipoxia tisular. Pero si le pasamos mucho líquido, el edema también va a tener consecuencias, va a incrementar los fallos orgánicos y la muerte. De modo que tenemos que pasar una cantidad de volumen óptimo. ¿A algunos se les ocurre cómo podemos optimizar la cantidad de fluidos administrados? ¿Cómo guiamos? ¿Cómo?
teniendo medidas dinámicas o estáticas que nos guíen. Bueno, muy bien. Parece que estuviste estudiando algo. Muy bien. ¿Y por ejemplo qué? De las medidas dinámicas puede ser, por ejemplo, la dilatación de la vena cava. Bueno, no sé qué tan fácil será medirlo. Muy fácil. Por ejemplo, viendo que cuando se le elevan las piernas al paciente aumenta el gasto cardíaco, por lo menos un 20%. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en esto. Siempre que resucitamos a un paciente con fluidos, tenemos que hacerlo cuando hay evidencia de hipoperfusión tisular. Si no, los fluidos no hay que pasarlos de gusto. La carga de fluidos tenemos que darlo cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, alteraciones de estado de conciencia, un tiempo de relleno capilar prolongado, estado ligúrico. Pero además tenemos que administrar esos fluidos con algún factor que nos está dando una predicción de que los fluidos van a aumentar el volumen intravascular y el volumen minuto cardíaco. Entonces, ¿va a mejorar la perfusión con el aumento del volumen intravascular? En condiciones fisiológicas, todos nosotros que estamos sanos, estamos en una situación en la que la administración de fluidos nos va a aumentar el volumen minuto cardíaco. Y se define respuesta positiva a fluidos como un aumento del volumen minuto cardíaco, del volumen sistólico, mayor del 10 al 15% en respuesta a la administración, por ejemplo, de medio litro de solución fisiológica. Pero la respuesta a fluidos no es igual a precarga, no es lo mismo. Ustedes recuerdan perfectamente la curva de Frank-Starling. Hay pacientes que pueden estar en una zona precarga dependiente, en la que el aumento de la precarga a través de la administración de fluidos va a mejorar el volumen minuto cardíaco. O hay pacientes que están en la meseta de la curva de Frank-Starling, y si a esos pacientes les damos fluidos, el volumen minuto cardíaco, el volumen sistólico no van a aumentar, pero sí van a aumentar las presiones hidrostáticas y la transsudación de fluidos. Entonces tenemos que identificar qué paciente va a responder a fluidos y qué paciente no va a responder, porque la administración excesiva de fluidos es riesgosa. Y yo les decía que la precarga no es sinónimo de respuesta a fluidos. Estos dos pacientes tienen la misma precarga, pero la respuesta a fluidos es muy distinta. Por ejemplo, un paciente puede tener una precarga muy elevada, pero todavía, este paciente puede tener ¿La precarga qué es? La precarga es la tensión diastólica final. Y en términos generales, a mayor tensión diastólica final, más volumen sistólico, hasta que se llega a un límite de reserva de la precarga. Bueno, esto es fisiología que ustedes conocen bien. Hay pacientes que, aún teniendo una precarga elevada, por ejemplo, un paciente con una miocardiopatía dilatada que tiene un ventrículo derecho muy dilatado, aún con una precarga elevada, responden con aumento del volumen sistólico. Entonces, los pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo y disminución de la contractilidad pueden tener una respuesta positiva a fluidos en términos de aumento del volumen minuto cardíaco, pese a tener altas precargas estáticas. La medición de la presión venosa central o de la presión pulmonar acuñada es un predictor tan exacto de la respuesta a fluidos como tirar una moneda. Estos son experimentos que hicimos en nuestro laboratorio, en donde a un grupo de animales le hacíamos un sangrado progresivo. Y bien,
los valores de las presiones venosas centrales y de las presiones pulmonares acuñadas no difirieron en ningún momento de animales controles. Y hay estudios que demuestran que ni la presión venosa central ni la presión pulmonar acuñada son predictores adecuados de que el paciente va a responder a los fluidos aumentando el volumen minuto cardíaco. Entonces, y tampoco los volúmenes. Uno puede llegar a medir volumen diastólico final y tampoco va a ser un buen predictor, como veíamos antes en esa curva presión-volumen en un paciente con miocardiopatía dilatada. Entonces, surge lo que el compañero planteaba recién: el monitoreo hemodinámico funcional o el uso de pruebas dinámicas de respuesta a fluidos, que tienen como fundamento las modificaciones en el volumen minuto cardíaco generadas o por cambios en el ciclo respiratorio o por la elevación pasiva de los miembros inferiores. ¿Qué significa esto? Y acá tenemos que recordar un poco las interacciones cardiopulmonares. Vamos a ir despacio porque me parece que están un poco flojos de fisiología, ¿no? Cuando hay una ventilación a presión positiva, cuando un paciente está conectado a un respirador, como les explicaba Elisa la semana pasada, durante la inspiración hay un aumento de la presión intratorácica. La presión intratorácica se hace positiva. ¿Me siguen? ¿Cuáles van a ser los efectos hemodinámicos de esa presión intratorácica positiva? Por un lado, lo que va a hacer la distensión respiratoria es aumentar la carga del ventrículo derecho, pero fundamentalmente el aumento de la presión intratorácica va a hacer que disminuya el gradiente de presión para el retorno venoso. El aumento de la presión dentro del tórax va a disminuir el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho. En 3 o 4 latidos, eso se va a transmitir al ventrículo izquierdo, es decir, el aumento de la proscarga y la disminución de la precarga del ventrículo derecho van a disminuir el volumen sistólico del ventrículo derecho. Dado el tiempo de tránsito capilar, pulmonar, en 3 o 4 latidos va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y va a disminuir el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Durante expiración va a ocurrir al revés. De la misma forma que la inspiración produce en 3 o 4 latidos una disminución del volumen sistólico, la expiración va a aumentar el volumen sistólico. Entonces va a haber un cambio respiratorio del volumen sistólico. Y ustedes saben perfectamente que el volumen sistólico se va a expresar en la presión diferencial. La presión diferencial, la diferencia entre la presión arterial sistólica o la diastólica, depende del tono vascular y depende también de la magnitud del volumen sistólico. Entonces, cuanto más deplesionado de volumen esté un paciente, mayor va a ser la variación respiratoria de la presión diferencial, de la presión del pulso. Entonces, en un paciente que tiene colocada una vía arterial, nosotros podemos medir de qué forma va variando la presión de pulso a lo largo del ciclo respiratorio. Incluso ahora hay muchos monitores comercialmente disponibles que la van midiendo en forma permanente. No tenemos que hacer ningún cálculo. Nos dicen, bueno, la variación respiratoria de la presión de pulso
es de 2% o de 20%. Y una variación respiratoria de 13% en la presión de pulso tiene una capacidad predictiva enorme de que los pacientes van a responder a la administración de fluidos con aumento del volumen minuto cardíaco. Entonces, esta variación respiratoria de la presión de pulso además puede modificarse por muchas otras cosas. Yo no quiero ir al detalle, sino que quiero que se queden con el concepto de la medición de la respuesta a fluidos a través de esta interacción cardiorrespiratoria. Cuanto más sea la respuesta a fluidos, mayor va a ser la variación respiratoria de la presión de pulso. ¿De acuerdo? Pero también nosotros podemos medir la respuesta a fluidos con una maniobra de elevación pasiva de los miembros inferiores, midiendo de qué forma se comporta el volumen sistólico cuando levantamos los miembros inferiores. Esto tiene la equivalencia a la transfusión de 300 mililitros de sangre. Entonces, hacemos un ensayo de qué pasaría con el volumen minuto si le pasáramos líquido, sin los riesgos de pasar líquido en exceso. Y otra forma de medir esa interacción cardiorrespiratoria, la presencia de respuesta positiva a fluidos, es con la variación del diámetro de la cava, con ecografía, lo cual es un procedimiento cotidiano. Los residentes de terapia intensiva aprenden a hacer esto en la primera semana. Entonces, cuanto más varía el diámetro de la cava con los cambios respiratorios, entre inspiración o expiración, mayor va a ser la posibilidad que el paciente responda a la administración de fluidos con aumento del volumen minuto cardíaco. Entonces, como conclusión de todo esto, nosotros tratamos de guiar la administración de fluidos en un paciente que tiene signos de hipoperfusión tisular a través de pruebas dinámicas que nos van a permitir predecir con mucha sensibilidad y especificidad que la administración de fluidos va a resultar efectivamente en aumento del volumen minuto cardíaco. ¿Se entendió el concepto? ¿Quiere hacerme alguna pregunta de esto? A mí me quedó muy claro con el mecanismo de la variación respiratoria, como usted decía al principio, cuando el paciente está conectado al respirador y tiene presión positiva, ahí medio como que no me quedó bien claro cuál es el mecanismo que genera aumento. Lo repasamos. Empecemos nosotros. Cuando vos respirás hondo, cuando inspirás, estás aumentando la presión intratorácica. Perdón, estás negativizando la presión intratorácica. En inspiración vos generás presión intratorácica negativa. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, claro. Bueno, al producirse presión negativa intratorácica, aumenta el gradiente de presiones para el retorno venoso. Y consecuentemente aumenta la precarga del ventrículo derecho, va a aumentar el volumen sistólico del ventrículo derecho, y eso va a llevar a un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo y a un mayor volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y eso se va a expresar con un aumento de presión de pulso, de la presión diferencial. En la ventilación a presión positiva es al revés. La ventilación a presión positiva aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen sistólico. Cuanto más varía el volumen sistólico y la presión diferencial entre inspiración o expiración, mayor es la posibilidad que el paciente responda a fluidos
con aumento del volumen minuto cardíaco. Si la presión diferencial se mantiene fija en inspiración o expiración, ese paciente no va a tener ninguna respuesta. A ese paciente le sobra líquido. Como puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca y sobrecarga de volumen intravascular. ¿Ahora se entendió un poco más? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta de esto? Yo te quiero hacer otra pregunta. Dale. ¿Cómo me dice el gasto cardíaco? Bueno, habitualmente se hacía colocando un catéter de Swangan, un catéter en la arteria pulmonar, y se inyectaba por un orificio que hay en ventrículo derecho, en el catéter, una solución a una determinada temperatura, y se registraba el cambio de temperatura en la punta del catéter colocado en la arteria pulmonar. El volumen minuto cardíaco tiene una proporcionalidad con el cambio de temperatura. Básicamente este es el volumen el fundamento de la medición de volumen minuto cardíaco por termodilución. Ahora, nosotros tenemos disponibles en terapia intensiva una serie de sistemas que miden el volumen minuto cardíaco a partir del análisis de la onda de pulso. Un catéter arterial que registra la onda de pulso. Y como decíamos recién, la onda de pulso depende del volumen sistólico. Entonces, por una serie de procedimientos, de algoritmos matemáticos, y también en algunos casos calibrando con termodilución, se logra medir latido a latido el volumen sistólico, de forma mínimamente invasiva. ¿Se entendió? Sí, genial. Y una preguntita más. ¿El test de fluidos y el mini test de fluidos, ¿se usan o no se usan? Bueno, el test de fluidos te permite definir taxativamente si el paciente tiene respuesta a fluido. Bueno, le pasé 500 centímetros de fisiológico y ve qué pasa con el volumen minuto cardíaco. Pero si el paciente no necesitaba el líquido está dentro. El mini test de fluidos te permite una aproximación. Lo ideal es evitar el test de fluidos o el mini test de fluidos. El tema de la evaluación de la respuesta a fluidos es muy complejo. Yo les quise dar simplemente una visión muy general, no quiero entrar en detalles. De respuesta a fluidos podríamos estar 3 días seguidos hablando de evaluación de la respuesta a fluidos con estos test dinámicos. Pero me parece que no es la intención en este momento que ustedes conozcan al detalle. Me interesa sí que conozcan el fundamento de la interacción cardiorrespiratoria y como esto actualmente es una maniobra inexcusable antes de dar fluidos. Después hay muchísimos test, hay test muy distintos, muy diferentes. Hay una gama enorme de formas de evaluar la respuesta a fluidos, de evaluar en forma dinámica la respuesta a fluidos. ¿Seguimos? Sí, genial. Bueno, y ahora viene otro tema. ¿Qué fluido usamos? Y también este tema nos llevaría muchísimo tiempo. Pero podemos decir que en términos generales hay 2 tipos de soluciones. Las soluciones coloides y las soluciones cristaloides o electrolíticas. Las soluciones coloides son soluciones de moléculas que tienen alto peso molecular y que teóricamente permanecen en el espacio intravascular, no difunden al extracelular. Y la ventaja teórica es que lograrían la misma expansión del volumen intravascular
con mucho menos fluido. Porque las soluciones cristaloides, ¿qué volumen de distribución tienen? Todo el líquido extracelular. Todo el líquido extracelular. ¿Por qué? ¿Y la solución destrozada al 5%? ¿Preguntaste por qué? No. Pues, ¿cuál es el volumen de distribución de la solución destrozada al 5%? Y yo supongo que debe ser un poco más que el extracelular total, porque también entra dentro de las células. Bien, es el agua corporal total. ¿Y por qué la diferencia entre las soluciones electrolíticas y la solución destrozada en el volumen de distribución? Porque las electrolíticas tienen más que nada cationes y aniones que son extracelulares, entonces no van dentro de la célula. El sodio, claro. El sodio tiene una concentración intracelular muy baja debido a la acción de la tepasa sodio-potasio de membrana. Por eso la solución destrozada no se utiliza como solución de expansión. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, hay distintos tipos de soluciones coloides que tienen esta ventaja, que sería provocar menos edema, menos efectos colaterales. Vamos a ver que esto no es así. Hay algunas que ya no se usan más, como los dextranes, porque producen muchas reacciones alérgicas. Los almidones en algún momento, los almidones modificados fueron en algún momento las soluciones más utilizadas en la resucitación del shock en muchos países. Además eran caras. Y hubo ensayos controlados y metaanálisis que demostraron que no son superiores para la resucitación. Incluso en algunos estudios el volumen fue prácticamente igual, en algunos estudios controlados. El volumen necesario para lograr los mismos objetivos hemodinámicos fue igual con cristaloides que con los almidones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué puede haber ocurrido? ¿Por qué no se necesitó la tercera o la quinta parte de volumen? Sino casi lo mismo. Porque en el shock séptico hay un aumento de la permeabilidad vascular. Un aumento de la permeabilidad vascular, claro. Pero además estas moléculas se acumulan en algunos tejidos y pueden ser tóxicas, por ejemplo, provocando insuficiencia renal o aumentando las necesidades de diálisis. Entonces, en algunos ensayos se encontró incluso aumento de la mortalidad. De modo que no son más eficaces. Tienen un perfil de seguridad más restringido y son más caras. No deben usarse. Esto es definitivo. En anestesia todavía se usan. ¿Qué pasa con otros coloides? El dextrano debe usarse para toxicidad. Son antiagregantes plaquetarios, pueden provocar sangrado, tienen alergia. Las gelatinas son muy poco estudiadas, pero tienen menor capacidad de expansión que los almidones porque son de menor peso molecular y probablemente sean tan nefrotóxicas como los hidroxietilalmidones. Nuestra recomendación es que no se usen. En anestesia se siguen usando mucho. Y la albúmina tiene un lugar que no está definido, pero muy limitado por el costo. En ensayos controlados no demostró disminución de la mortalidad, pero tampoco tuvo efectos adversos, de modo que reservamos la albúmina sin mucha evidencia para pacientes que tienen mucha transsudación extravascular de fluidos. Y en los que la albúmina, por su mayor peso molecular y aún con el aumento de la permeabilidad, podrían ser más eficaces. Pero, insisto, hay muy poca evidencia para el uso de albúmina. Lo que sí podemos decir de la albúmina es que es segura, que no produce toxicidad, pero que es muy cara. Entonces, nos quedamos con soluciones cristaloides. Y lejos, lo que más se usa es la solución fisiológica. Vamos a pasar rápidamente esto.
¿Y por qué se usa tanto solución fisiológica y no otras soluciones como el Ringer lactato? Porque es más barata. Sale lo mismo. Si algo no es la solución de cloruro de sodio al 0,9%, es ser fisiológica. La solución fisiológica no tiene nada de fisiológica. La solución fisiológica es una mezcla de cloro y sodio a 154 miliequivalentes por litro, de modo que su osmolaridad es mayor que la del plasma, es de 308, y tiene concentraciones no solamente de sodio, sino fundamentalmente de cloro, que son muy elevadas. Y la expansión con grandes volúmenes de solución fisiológica causa acidosis metabólica hiperclorémica, de forma predecible. A alguien le pasamos 3 litros de solución fisiológica, va a tener acidosis metabólica hiperclorémica. Esto se sabe perfectamente por qué es. Y la acidosis metabólica hiperclorémica tiene explicaciones que son claras. Por un lado, estamos expandiendo con soluciones suprafisiológicas de cloro. Estamos expandiendo con una solución que tiene una base buffer de 0. La base buffer es la diferencia entre iones fuertes, aniones y cationes fuertes. En la solución fisiológica son todos iones fuertes, están todos disociados. Si nosotros tenemos en cuenta la composición hidroelectrolítica del plasma, en la clase que les voy a dar de metabolismo ácido-base vamos a volver sobre este concepto, pero ya lo vamos introduciendo. El organismo tiene una base buffer, esto lo estudiaron en fisiología, que está constituido por los aniones débiles, bicarbonato, albúmina y fosfatos. La solución fisiológica tiene una base buffer que es de 0, son iones fuertes. En las soluciones electrolíticas balanceadas se sustituye parte del cloro por otro anión. Ese anión es lactato o es acetato. Que son iones fuertes, que están disociados, pero que en el organismo se transforman en bicarbonato. Entonces se comporta como una solución que tiene una base buffer determinada. En nuestro país, la única solución balanceada que tenemos es la solución de Ringer lactato, que es hipotónica, tiene concentración de sodio que es ¿de cuánto es? 142. Y que tiene un sodio, un cloro que está en el límite superior. La concentración fisiológica de cloro es de 103 a 110 miliequivalentes por litro. Y tiene una base buffer de 28. Porque el lactato, una base buffer in vivo, porque el lactato, que es un anión fuerte, se metaboliza en hígado a bicarbonato cuando se administra. Entonces, estas soluciones balanceadas como el Ringer lactato, a diferencia de la solución fisiológica, no producen acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cuál es el significado de la acidosis metabólica hiperclorémica? Esto durante mucho tiempo no se supo, pero hay una serie de evidencias experimentales que muestran que la acidosis hiperclorémica es capaz de provocar una respuesta inflamatoria, que en modelos experimentales se acompaña de hipotensión arterial, de daño de distintos tejidos, intestino, pulmón, y que además produce daño renal. La carga de cloro genera vasoconstricción renal y disminuye la función renal, experimentalmente.
Por ejemplo, este es un estudio en voluntarios sanos a los que se los expandió con 1 litro de solución fisiológica o 1 litro de una solución balanceada. Y la solución fisiológica disminuyó el flujo sanguíneo renal. ¿Cuáles son las consecuencias de la administración de soluciones con alto contenido de cloro sobre la evolución de los pacientes críticos? Hay una serie de... una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué ocupamos la solución fisiológica? Si, o sea, claramente el Ringer tiene 1000... Bueno, vamos a repasar la evidencia. Porque todo esto es un conocimiento en evolución. Hace 10 años nadie se cuestionaba esto. Bien. Básicamente es por desconocimiento de la gente que atiende. O sea, realmente, si es que está disponible el Ringer... Vamos a ver que no es solamente desconocimiento, sino que la evidencia todavía no es definida. Hay una evidencia fisiológica que es muy clara. Vamos a repasar ahora cuál es la evidencia clínica. Hay una serie de estudios observacionales que muestran que la hipercloremia fue un predictor independiente de mortalidad. Hay varios estudios observacionales grandes que muestran que el desarrollo de acidosis hiperclorémica vinculado a la administración de cloruro de sodio se asociaba con fallos orgánicos y con mayor mortalidad. Hay evidencias controvertidas, por ejemplo, este es un estudio nuestro con 5.000 pacientes en el que la acidosis hiperclorémica al ingreso en terapia intensiva no fue un predictor de mortalidad. Otros estudios marcan, como el nuestro, que la hipercloremia al ingreso no fue predictor de mortalidad, pero la hipercloremia asociada con la administración de soluciones sí estuvo vinculada a mayor mortalidad. Vamos a estudios casi controlados. Este fue un estudio antes y después. Durante un periodo de tiempo, durante 6 meses, los pacientes fueron tratados con solución balanceada y otro periodo con solución fisiológica. Y la administración de soluciones ricas en cloro estuvo asociada con más insuficiencia renal. Y vamos ahora a lo definitivo, los ensayos clínicos controlados y randomizados. Y hay básicamente 4 estudios. El primero de estos estudios comparó solución fisiológica con Plasma Light, que es una solución balanceada que no está en el país. Y no encontró ninguna diferencia en la evolución. Pero eran pacientes con muy poca gravedad. Y eran pacientes a los que se les dio muy poco líquido. Vean la mediana de ingreso de líquidos el primer día, 1,5 litros. Esto no es resucitación con fluido, esto es reposición hidroelectrolítica, hidratación. No hay exposición al tóxico. ¿A quién le va a hacer mal recibir 1,5 litros de solución fisiológica? A nadie. Esto es reponer las pérdidas. Hubo ensayos ulteriores. El SMART, un estudio muy importante que involucró más de 15.000 pacientes que recibieron soluciones balanceadas, Plasma Light o Ringer lactato o solución fisiológica. Y en este estudio se puso como objetivo una medida combinada de muerte por cualquier causa, necesidad de hemodiálisis o insuficiencia renal persistente.
Y en este estudio se demostró que había un efecto beneficioso. Una disminución muy pequeña del 1%, pero que era estadísticamente significativa. De modo que este estudio demostró un beneficio de la solución balanceada. Vamos a resumir todo esto. Otro estudio muy importante que se hizo en Brasil, que se publicó el año pasado, comparó 10.000 pacientes. Y fue un estudio negativo. Pero nuevamente, no hubo diferencias, pero nuevamente, vean ustedes, la diferencia en el cloro plasmático fue mínima entre ambos grupos. Y en 72 horas, a los pacientes se le dio una media de 4 litros. En 3 días, 4 litros. Muy poco líquido, no tóxico. Entonces este estudio estaba destinado a dar negativo. Y más recientemente hubo, perdón que apure esto, si no se nos hace muy largo, otro estudio que fue el estudio PLUS, que se hizo en Australia y en Nueva Zelanda, que se publicó este año, que nuevamente dio negativo, pero con este problema, la cantidad de líquido que se dio fue mínima, no hay exposición al tóxico. Y junto con este ensayo se publicó una revisión sistemática y metaanálisis que concluye que existe una alta probabilidad que las soluciones balanceadas tengan un efecto de disminución de la mortalidad. Con alguna incertidumbre, pero sugiere que las soluciones balanceadas pueden disminuir la mortalidad. Pero hay una única excepción, que son los pacientes con traumatismo de cráneo. Los pacientes traumatizados se mueren más con las soluciones balanceadas. Al traumatismo de cráneo hay que darle siempre solución fisiológica, por lo riesgoso que es la hiponatremia. Entonces, en medio de todas estas controversias, por ejemplo, la Surviving Sepsis Campaign, que es una guía internacional para manejo del shock, recomienda fuertemente que para adultos con sepsis o con shock séptico se usen cristaloides y no coloides. Y como una recomendación débil con baja calidad de evidencia, sugiere el uso de cristaloides balanceados en lugar de solución fisiológica. Esto es lo que podemos decir con la evidencia disponible actualmente. Hay mucha evidencia fisiológica, hay mucha evidencia de estudios observacionales, pero la evidencia de ensayos clínicos controlados apenas alcanza para hacer una sugerencia débil. Pero como salen igual, como son inocuos, hay que dar soluciones balanceadas, sobre todo cuando se van a usar grandes volúmenes. Si usamos 1,5 litros, si usamos 2 litros, no importa. Pero hay pacientes que pueden requerir 4 o 5 litros. Y en esos pacientes sí podría hacer diferencia la solución balanceada. Entonces, doctor, esa sería la respuesta a lo que usted decía hoy de por qué se usa la solución fisiológica, básicamente porque se usa en pocas cantidades, ¿no? No para la resucitación del shock. Básicamente, la solución fisiológica se sigue usando mucho por desconocimiento de todas estas cosas que acabamos de discutir. Entonces, como conclusión del uso de fluidos, la elección del fluido debe individualizarse en base a la patología que tiene el paciente. Si tiene un traumatismo de cráneo, están contraindicados los balanceados porque aumenta la mortalidad. La osmolaridad del paciente. Si el paciente tiene una hiponatremia, hay que darle solución fisiológica, no le podemos dar ringerlactato. Y el estado de ácido base, si el paciente tiene una alcalosis metabólica hipoclorémica, hay que darle solución fisiológica.
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿A partir de qué punto de corte nosotros decimos gran cantidad de fluido y poca cantidad de fluido le tenemos que administrar? Bueno, es un continuo, pero administrar 1,5 litros o 2 es reposición hidroelectrolítica. Si el paciente requiere 4 litros, esto es un volumen importante. Pero, Perfecto. insisto, estas son definiciones conceptuales. En realidad hay todo un continuo. Entonces, Gracias. otra de las conclusiones es que la infusión de grandes volúmenes de cloruro de sodio predeciblemente va a generar acidosis metabólica hiperclorémica. Y existe una muy fuerte evidencia experimental que esa acidosis metabólica hiperclorémica tiene efectos deleterios en distintos parénquimas, sobre todo el riñón. Y en pacientes críticos, estudios observacionales también vinculan la acidosis hiperclorémica con complicaciones y con el pronóstico. Pero los estudios controlados, que en definitiva son los que nos permiten generar las conclusiones, aportan un poco en ese sentido, pero son controvertidos. Y la falta de esos resultados contundentes, como venimos discutiendo, podría explicarse por el escaso volumen de soluciones que se usan la mayoría de ellos. Pero considerando el perfil de seguridad y el precio, las soluciones balanceadas parecen ser de elección, especialmente como decíamos, cuando la resucitación es excesiva. Bueno, vamos a parar 5 minutos porque se hizo larguísimo esto. ¿Descansamos 5 minutos y volvemos? Vale, perfecto. Dale, pero ¿podría volver a la diapo anterior para copiar una cosita? Seguro. Igual van a tener la presentación disponible, incluso con un montón de diapositivas que no les mostré. Bueno, voy a tomar algo, vuelvo en 5 minutos.
Profe, no se escucha si está hablando. Está silenciado, profe. ¿Ahí sí me escuchan? Y ahora Sí, se me escucha. Ah, fantástico. Bueno, menos mal que me avisaron, no sé por qué decir. Bueno, les decía que consuélense que esta segunda parte va a ser más corta, pero que sustancialmente más corta. Bueno, entonces dijimos que un objetivo central es optimizar el volumen intravascular. En muchos casos de shock, la optimización del volumen intravascular va a ser suficiente. En realidad, por la definición de shock séptico, si nosotros optimizamos el volumen intravascular y el paciente normaliza la presión arterial y la perfusión tisular, no es shock séptico. Porque el shock séptico requiere de drogas vasopresoras. Es hipotensión refractaria de administración de fluido intravascular. Entonces, en muchos casos, y en todo caso de shock séptico, va a haber que dar vasopresores para que la presión normalice. Y acá hay un tema de discusión en el que no hay conocimiento médico suficiente, no hay evidencia científicamente basada como para definirlo. Muchas veces la optimización del volumen intravascular es muy demandante de tiempo. Y la hipotensión a veces puede tener efectos muy graves si se sostiene en el tiempo. De modo que un objetivo fundamental en el tratamiento del shock es parte de la C del ABC que discutíamos antes, es tener rápidamente una presión arterial media de por lo menos 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué 60 milímetros de mercurio? Existe lo que se llama autorregulación del flujo sanguíneo. Cuando cae la presión de perfusión, que es la que determina por ley de Poiseuille el flujo sanguíneo, y a terapia intensiva no se puede entrar siquiera si no tenemos muy claro la ley de Poiseuille, porque la ley de Poiseuille juega en un montón de cosas. Entonces les decía, cuando baja la presión de perfusión, hay una vasoconstricción progresiva para mantener el flujo sanguíneo. Cuando la presión arterial media cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, la vasoconstricción es máxima y caídas ulteriores van a significar disminución del flujo sanguíneo. Los pacientes en shock tienen alteraciones de estado de conciencia por hipoperfusión cerebral. Si la hipoperfusión en corazón, por ejemplo, no se revierte rápidamente, el paciente se va a morir en lo inmediato, porque esto además va a contribuir al volumen cardíaco más bajo. De modo que es esencial que el paciente tenga cuanto antes una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Entonces, se plantea si hay que esperar hasta optimizar el volumen intravascular. Entonces hay algunas hipótesis de trabajo que plantean iniciar mucho más rápidamente los vasopresores, después de dar, por ejemplo, una carga de 500 mililitros de fluidos. Y la evidencia en este sentido es contradictoria, y hay muy pocos estudios. Lo que yo rescato de la evidencia es que si el paciente sigue hipotenso, después de pasar 500 mililitros de una solución, hay que introducir rápidamente noradrenalina para lograr una presión de perfusión que tenga flujo sanguíneo en órganos como corazón y cerebro.
Y esta introducción precoz de la noradrenalina, que insisto es controvertida, además puede mejorar la precarga, porque la noradrenalina genera venoconstricción y aumenta el retorno venoso. La noradrenalina no solamente va a actuar como inotrópica y vasopresora, sino que va a mejorar el retorno venoso, actuando sobre el territorio de capacitancia. Entonces, a propósito de vasoconstrictores, tenemos esa pregunta: ¿en qué momento, qué vasoconstrictor y cuánto? Y tenemos fundamentalmente distintos tipos de vasoconstrictores: agonistas adrenérgicos, como noradrenalina, adrenalina, fenilefrina y dopamina, derivados de la vasopresina, la misma vasopresina, y angiotensina 2. En relación con las catecolaminas, y esto es fundamental, tenemos que tener siempre presente lo que aprendimos en farmacología básica. ¿Cuáles son sobre qué receptores actúa la noradrenalina, la adrenalina, el isoproterenol y la dopamina? La adrenalina actúa sobre los 4 receptores adrenérgicos principales: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. La noradrenalina no actúa sobre receptores beta 2. El isoproterenol solamente actúa sobre receptores beta 1 y beta 2. Las descripciones clásicas de los efectos de la noradrenalina en voluntarios normales son que predomina el efecto vasoconstrictor, alfa 1 y alfa 2. Hay un gran aumento de las presiones sistólicas, diastólicas y media, con poco cambio en la presión diferencial, en el volumen sistólico, porque la estimulación cardíaca, el efecto inotrópico, que es equivalente al de la adrenalina, se expresa fundamentalmente como trabajo de presión y no de volumen. Además, la noradrenalina produce poca taquicardia o incluso una desaceleración cardíaca refleja por el reflejo vasoreceptor que evoca el gran aumento de la presión arterial. En pacientes con shock séptico, la noradrenalina aumenta predeciblemente el volumen minuto cardíaco, porque el aumento del retorno venoso aumenta el volumen sistólico y por lo tanto aumenta el volumen minuto cardíaco, combinado con sus acciones inotrópicas. La adrenalina es mucho más taquicardizante que la noradrenalina, aumenta mucho más el volumen minuto cardíaco porque tiene menos efectos sobre la resistencia periférica, porque tiene algo de acción beta 2 adrenérgica. Y el aumento de resistencia periférica es mucho menor, o eventualmente puede disminuir. El isoproterenol, que no tiene ningún rol en el tratamiento del shock, tiene efectos beta 1, estimulantes cardíacos, y beta 2, vasodilatadores. Por lo tanto, disminuye la presión arterial media y no tiene lugar en el tratamiento del shock. La dopamina es una droga que tiene una serie de efectos que son dosis dependientes. Con dosis bajas, activa receptores dopaminérgicos y aumenta, esto finalmente no ocurre en los pacientes en shock, sí experimentalmente, el flujo renal y esplácnico. Con dosis entre 5 y 10 microgramos produce efecto inotrópico positivo, y con dosis mayores de 10 microgramos kilo minuto es vasoconstrictora. Lo primero que les tengo que decir, que en el tratamiento del shock, si bien nosotros sabemos cuánto le damos, no damos una dosis determinada, sino que tratamos de titular un efecto fisiológico.
particularmente en los pacientes con shock séptico. Los requerimientos de drogas vasoconstrictoras pueden ser enormes. Yo le decía recién que la dopamina tiene efecto vasoconstrictor con dosis de 10 microgramos kilo-minuto en individuos normales. Un paciente con shock séptico puede requerir 5 o 10 veces más. Con noradrenalina, los requerimientos a veces son escalofriantes. ¿Por qué tanto requerimiento? Esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, antagonismo fisiológico con otros vasodilatadores que se liberan en la sepsis. Oxionítrico, histamina, quininas, prostaglandinas, etc. Pero además hay fenómenos farmacodinámicos. En la sepsis están bien demostrado regulación descendente de receptores adrenérgicos, alteraciones en proteínas G regulatorias. Y todo esto, insisto, puede hacer que se necesiten dosis enormes. Y lo que tenemos que hacer, insisto, no es buscar una dosis en particular, sino titular un efecto fisiológico. ¿Cuál es el vasoconstrictor de elección cuando un paciente en shock sigue hipotenso después de optimizar el volumen intravascular? Sin ninguna duda es la noradrenalina. En un ensayo clínico controlado, en el que se comparó noradrenalina con dopamina, hubo una tendencia que no alcanzó significación estadística a menor mortalidad con noradrenalina, pero la dopamina fue mucho más arritmógena, sobre todo en términos de producción de fibrilación auricular. Y metaanálisis han demostrado que la dopamina se asocia a mayor riesgo de arritmias y muerte. Por lo tanto, la dopamina solamente hay que usarla en pacientes muy seleccionados que están con una frecuencia cardíaca muy baja. La noradrenalina es el vasoconstrictor de elección en todo tipo de shock. En todo tipo de shock. Comparado con la adrenalina, también es mejor, porque la adrenalina también es más taquicardizante, más arritmógena, y como estimula receptores beta-2 adrenérgicos, genera acidosis láctica y puede confundir como una resucitación inadecuada. La vasopresina y derivados es motivo de controversia. Y hay alguna evidencia de que podría combinarse con catecolaminas, pero la evidencia es pobre. Insisto, algunas recomendaciones igual plantean usar combinación con pequeñas dosis de vasopresina. Pues la vasopresina es una hormona y en la sepsis están descritas distintos déficits hormonales. Uno es el de vasopresina. La angiotensina por ahora no tiene ninguna acción demostrada. Teóricamente la vasopresina y la angiotensina podrían preservar más la función renal. ¿A qué presión arterial hay que titular la noradrenalina? ¿A cuánto tenemos que llevar la presión arterial con noradrenalina? ¿A una presión arterial de 60? ¿A una presión arterial de 70, de 90? Como les decía antes, debemos darlo precozmente si los fluidos no logran rápidamente una presión de perfusión adecuada. Y el objetivo de los vasoconstrictores es precisamente restaurar la presión de perfusión, evitando al mismo tiempo vasoconstricción excesiva. La cuestión en discusión es que este límite inferior de la autorregulación en los pacientes en sepsis puede alterarse y tal vez algún paciente requiera mayores presiones de perfusión. Este es un tema muy controvertido. Estudios observacionales sugieren que cuando se obtienen presiones de perfusión, presiones arteriales medias mayores de 70 con vasopresores, esto está asociado a peor pronóstico. Obviamente la hipotensión también, pero si logramos con vasopresores presiones mayores de 70 milímetros de mercurio, hay riesgos asociados.
Este es un estudio que nosotros hicimos en pacientes con shock séptico, evaluando los efectos del aumento de la presión arterial media con una adrenalina sobre la microcirculación. Y vean cómo los efectos fueron muy variables. Si la microcirculación estaba bien, la noradrenalina provocaba vasoconstricción excesiva y disminuía la perfusión tisular. Pero si la microcirculación estaba mal, el aumento de la presión arterial mejoraba la microcirculación. Bueno, esto solamente se puede saber mirando la microcirculación, lo cual no es un monitoreo usual. Y los ensayos controlados no son concluyentes. Este es un estudio multicéntrico francés, en donde se compararon dos objetivos de presión arterial, uno alto, 85-90, y otro bajo, 65-70. En realidad se pasaron con el bajo. Y no encontraron diferencias en la sobrevida, fue similar. Pero los pacientes que iban titulados a una presión arterial más alta tenían más episodios de fibrilación auricular. Sin embargo, los pacientes que tenían hipertensión arterial crónica, en el cual puede haber cambios en el límite inferior de la autorregulación, requirieron menos diálisis con los valores más altos de presión. Por el contrario, otro estudio más reciente encontró que a los hipertensos les iba mejor con presiones más cercanas a 60 milímetros de mercurio. Así que este es un tema muy controvertido. Como conclusión podemos decir que lograr 60-65 milímetros de mercurio es suficiente para la mayoría de los pacientes. Y esto es el valor al que tenemos que titular los inotrópicos en la mayor parte de los casos. Perdón, los vasopresores, no los inotrópicos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un paciente al que le optimizamos el volumen intravascular. Siguió mal. Le pusimos noradrenalina. Logramos 65 milímetros de mercurio. Y sigue con, por ejemplo, un tiempo de relleno capilar muy elevado, una hiperlactacidemia que aumenta. Acá tenemos dos posibilidades. Aumentar la noradrenalina, a ver si con una mayor presión de perfusión se logra una mejor perfusión tisular, o aumentar el volumen minuto cardíaco con inotrópicos. Hay distintos inotrópicos. Los inotrópicos que están en juego son, por un lado, de la dobutamina, que es una droga adrenérgica, y otras drogas como el levosimendan y la milrinona, que además de ser inotrópicas son vasodilatadores arteriovenosas y que por lo tanto son peligrosas. Un ensayo controlado con levosimendan en pacientes con shock séptico demostró que los pacientes hacían más fallo multiorgánico. Con milrinona no hay ensayos controlados, pero a mí me parece que se corren los mismos riesgos. De modo que la única droga que para mi gusto está en juego como inotrópico es la dobutamina. La dobutamina está recomendada para por la Surviving Sepsis Campaign en los pacientes que tienen disfunción miocárdica y signos de hipoperfusión. Pero sin embargo, la evidencia clínica es muy limitada y hay estudios que muestran que tiene un muy bajo perfil de seguridad. La dobutamina, teóricamente, y en individuos normales, solamente actúa como inotrópica. La dobutamina es una mezcla racémica de dos enantiómeros con distintas acciones vasculares. Ambos son inotrópicos. Y como el efecto inotrópico depende no solamente de estimulación de receptores beta 1 y beta 2, sino también de alfa 1, cuya acción está mediada por IP3 y no por MP cíclico, la dobutamina en individuos normales es menos taquicardizante que otros inotrópicos. Y la dobutamina, esta mezcla racémica, no tiene efectos vasculares netos porque el enantiómero positivo es un antagonista alfa 1 y por lo tanto vasodilatador, y
el antiómero negativo es un agonista alfa 1 vasoconstrictor y el efecto neto es nulo. Entonces la dobutamina en individuos normales produce efecto inotrópico positivo, aumenta el volumen sistólico, aumenta el volumen minuto cardíaco, hay un pequeño aumento de la presión arterial y hay una disminución refleja en la resistencia periférica, secundaria al aumento del volumen minuto. Sin embargo, en los pacientes sépticos eso no es así. Este es un trabajo de nuestro grupo, en donde a un grupo de pacientes con shock séptico le administramos dosis crecientes de dobutamina y vimos que pasaba con la hemodinamia sistémica y con la microcirculación. Y en la mayor parte de los pacientes el volumen minuto cardíaco aumentó. Hubo efectos distintos. Si la dobutamina aumenta el volumen minuto cardíaco, debería aumentar la presión arterial, porque la presión arterial es el producto del volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica. Pero la presión arterial solamente aumentó en el 20% de los pacientes y en casi la mitad disminuyó. El volumen sistólico solamente aumentó en la mitad de los pacientes. Hubo mucha taquicardia, casi todos los pacientes tuvieron taquicardia y hubo disminución de la resistencia periférica. De modo que en la mayor parte de los pacientes con shock séptico, y esta no es una observación original de nuestro grupo, sino que hay varios trabajos en este sentido, la dobutamina no se comportó como una droga inotrópica, sino como un vasodilatador muy taquicardizante, con lo cual los efectos son absolutamente deleterios. Por ejemplo, hay pacientes que pueden requerir un aumento al doble de la dosis de noradrenalina. Entonces la dobutamina frecuentemente no tiene efectos beneficiosos y solamente es útil en contados pacientes con este intento de mejorar la perfusión tisular. Es una droga peligrosa y que hay que darla con un monitoreo muy cuidadoso, tratando de demostrar que en esos pocos pacientes sí aumenta el volumen minuto cardíaco sin vasodilatación y sin taquicardia. Los otros inotrópicos no tienen ningún lugar. Pero recordemos que la noradrenalina y la adrenalina son poderosos inotrópicos. Otra cosa es el uso de corticoides. Los pacientes con shock séptico frecuentemente tienen una insuficiencia suprarrenal relativa. Y hay alguna evidencia no fuerte, moderada, de ensayos controlados, que muestra que la administración de dosis suplementarias de hidrocortisona, 300 miligramos de hidrocortisona, dosis de insuficiencia suprarrenal aguda, disminuye la duración del shock y eventualmente la mortalidad. De modo que cuando los pacientes requieren dosis de noradrenalina que son mayores de 0,2, 0,3 microgramos kilo minuto, debe administrarse dosis de hidrocortisona, por lo menos 200 miligramos diarios de hidrocortisona. Y lógicamente, todo este tratamiento debe guiarse por índice de perfusión tisular. En este sentido, un índice muy usado y todavía recomendado por la campaña Sobreviviendo la Sepsis es el lactato. El problema es que el lactato tiene una cinética muy lenta y que el lactato en la sepsis aumenta por estímulo de la glucólisis aeróbica. La liberación endógena de catecolaminas de adrenalina estimula la glucólisis y los pacientes sépticos pueden estar hiperlactacidémicos sin que esta hiperlactacidemia signifique metabolismo anaeróbico. Entonces, un estudio muy importante, para mi gusto, que hicimos en Sudamérica, comparó una estrategia de resucitación guiada por lactato de algo mucho más sencillo que es el tiempo de relleno capilar. Y en ese estudio logramos demostrar que la resucitación guiada
por lactato disminuía la mortalidad. Esto en realidad estuvo con un análisis estadístico convencional en el límite, en 0.06, y con un análisis bayesiano sí había disminución de la mortalidad. Menos fallos orgánicos a las 72 horas y menos necesidad de fluidos. De modo que esta resucitación debe estar guiada no solamente por la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el volumen minuto cardíaco, sino por la normalización de la perfusión tisular, evaluada de forma muy sencilla como tiempo de relleno capilar, que se puede hacer en cualquier lado, que debe hacerse en todos lados. Entonces, como conclusiones, el shock es la incapacidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno, de modo que el metabolismo se torna anaeróbico. La deuda de oxígeno, como vimos, tiene que resolverse muy rápidamente, porque en la medida que se prolongue esto necesariamente va a resultar en fallo multiorgánico y eventualmente en la muerte. Y por lo tanto, junto al tratamiento etiológico de cada tipo de shock, procedimiento hemostático, de forma inmediata, agresiva, pero juiciosa de fluidos para optimizar el volumen intravascular. Esa realización de fluidos no puede ser ni insuficiente ni excesiva, y para eso preferentemente debe guiarse por pruebas dinámicas, utilizando además soluciones electrolíticas balanceadas. Y los vasopresores deben ser indicados rápidamente luego de una carga inicial de fluidos, incluso cuando el volumen intravascular no haya sido optimizado, para lograr una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio, luego de lo cual sí tenemos que seguir optimizando el volumen intravascular. Bueno, entonces, optimizado el volumen intravascular y alcanzado una presión arterial adecuada, si persisten evidencias de hipoperfusión tisular, debe considerarse la administración de dobutamina. Pero tenemos que tener presente que los efectos de dobutamina son impredecibles en la mayor parte de los casos, que la mayor parte de las veces no van a ser los que buscamos y que por lo tanto deben monitorearse muy estrechamente. Bueno, yo voy a parar acá y si me quieren hacer preguntas, y si no me quieren hacer preguntas ahora, me las mandan por mail y vamos contestando. ¿Ahora hay alguna pregunta? Profe, yo una pregunta, pero en realidad no tiene que ver en sí con la clase, sino que al inicio de la cursada creo que todavía estaban subidos los videos de la cursada anterior y estaba bueno porque podíamos contar con el material previo a la clase. ¿Podrán subir algún PDF o mismo los PowerPoints para tenerlos de base y a partir de ahí ir anotando cosas de la cursada y eso? O sea, de las clases que ustedes dan, está piola tener... Pero de todos modos, ahora esta clase, sí. Andrea la va a subir y lo que vamos a tratar de hacer es que las clases se suban precozmente. Igual tomo lo que me pedís. Dale. Sí, porque está bueno tener un material, viste, de base para ir siguiendo mejor la clase. Gracias. Sí. Bárbaro. Profe, yo tengo una pregunta. Me mareé un poco con la dobutamina en caso de shock que no sea séptico. O sea, ¿actúa como inotrópica o tiene también un efecto bueno, cosas que incluso en los pacientes con shock cardiogénico, no tan comúnmente como en el shock séptico, la dobutamina puede comportarse así como vasodilatador y taquicardizante. Hay que usarla con mucho cuidado en todo tipo de shock. Demostrar, como con cualquier droga que estamos utilizando en el shock. Nosotros no podemos partir de supuestos. Tenemos que demostrar que la droga está haciendo lo que nosotros buscamos. Y en el caso de la dobutamina, demostrar que se está comportando como inotrópico y no como una droga taquicardizante y vasodilatadora. Es una droga que hay que tenerle mucho respeto, hay que usarla con muchísimo cuidado en monitoreo. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada?
No, profe. Bueno. Les reitero, si surge algo me lo mandan por mail. Bueno. Gracias.